Hola a todos y bienvenidos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos con un nuevo video en la continuación del más reciente de nuestros proyectos de tutorías vinculado a el manejo de recursos. En el video anterior, que daba inicio a esta serie de videos, nos concentramos en dialogar sobre cómo podemos ver Magic the Gathering y las partidas de Commander como un juego de administración de recursos. Entonces hoy día veremos cómo se aplica esa idea de administración de recursos a una estructura de 4 jugadores todos contra todos, apostando a que esto nos puede permitir generar parámetros para mejorar nuestras tomas de decisiones. Entonces el día de hoy vamos a profundizar qué es Commander en términos de el manejo de recursos. Entonces, en una versión muy resumida de lo que vimos el video anterior, la idea general es que en una partida 1 contra 1, dos jugadores parten con un set de recursos similares y durante esa partida lo que un jugador busca es aumentar sus recursos o atacar los recursos del oponente hasta que, ¿cierto? Al final todo se acaba con vidas, pero durante la partida tú ves cómo puedes generar más cartas, más maná, más turnos o turnos más importantes y buscas todo lo contrario para tu oponente. Dimos un ejemplo bien específico en ese sentido de qué pasa si el jugador Arcades, por ejemplo, juega un Gigantosaurus y qué significa la respuesta de Surgo al aplicar un Doomblade a este Gigantosaurus. Y el análisis que hacíamos, de manera resumida, era que el jugador que jugó el dinosaurio había invertido una carta, 5 manás, y normalmente habría invertido un turno completo en jugar esta criatura. Y por el otro lado, Surgo también había gastado una carta, pero solamente invirtió 2 maná, y al ser el Doomblade un instantáneo, pudo administrar y no tener que sacrificar un turno completo para llevar a cabo esa acción. Por lo tanto, al final de la interacción, Surgo era el ganador de este proceso. Y en el video anterior conversamos cómo todo esto es muy instintivo y muy atractivo y una de las partes más entretenidas durante el proceso de aprender a jugar Magic, ¿no? Cómo tú logras sacar el máximo provecho de tus cartas, cómo tú atacas o afectas las cartas del oponente. Donde nos habíamos quedado es qué pasa cuando transformas esta relación de 1 contra 1 en una mesa de Commander donde hay 4 jugadores, ¿ya? Y donde tus recursos, ¿cierto? Tus vidas, tus cartas, tu maná y tu tiempo se enfrentan a 3 veces esas cantidades porque tienes 3 oponentes. Entonces donde tú tienes 40 vidas, tus oponentes en total tienen 120, ¿ya? Y donde tú partes con 7 cartas, ellos en total parten con 21 cartas. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Entonces partamos con el mismo ejemplo, ¿ya? Partamos exactamente con la misma situación, donde tenemos un jugador que juega un Gigantosaurus y tú tienes un Doomblade a tu disposición. Donde 1 contra 1, todo indica que es una muy buena decisión destruir ese Gigantosaurus. Lo que nos queremos preguntar ahora ¿es esa una buena decisión en un marco de Commander? O al menos cómo tendríamos que evaluar ese proceso y cómo cambia esa evaluación respecto a la evaluación 1 contra 1. Entonces, 4 jugadores, ¿cierto? Tenemos a Arcades, que jugó un Gigantosaurus. Tenemos a Surgo, que tiene un Doomblade. Tenemos a Sirian, el comandante de los grifos. Y tenemos a... Bueno, quizá debía haber elegido mejor el cuarto comandante. Algunos con más vocales. Lo vamos a llamar Arturo el Cíclope, ¿ya? Entonces tenemos a esos 4 jugadores. Y Arcades juega un Gigantosaurus y yo tengo un Doomblade. Vale la pena usar el Doomblade para destruir este Gigantosaurus. Veamos qué pasa. Lo interesante acá, lo importante acá, y la razón por la cual hacemos este video es porque si bien podemos aplicar los mismos criterios de quién pierde recursos y quién gana recursos, el mismo criterio de cuántos recursos estás invirtiendo para obtener qué beneficio, y en esa lógica el jugador que juega el Gigantosaurus sigue perdiendo lo mismo y el jugador que juega el Doomblade
sigue perdiendo lo mismo o sigue invirtiendo lo mismo, hay dos otros jugadores que no pierden absolutamente nada. Entonces, la relación entre el Arcades y Surgo, la relación entre el Gigantosaurus y el Doomblade sigue siendo la misma, pero están enmarcados en una nueva situación donde hay dos jugadores más cuyos recursos no se ven afectados. Se mantienen exactamente igual al término de esa interacción. Y eso es muy importante a la hora de tomar decisiones en Commander. Entonces, veámoslo de esta manera. Imaginen que al inicio de la partida, los 4 jugadores están en exactamente las mismas condiciones. ¿Ya? Los 4 tienen las mismas vidas, los 4 tienen la misma cantidad de cartas en la mano, los 4 parten con 0 tierras y la misma lógica en cada turno. Entonces hay un estado como de igualdad que dura hasta el momento en el cual el primer jugador juega su primer recurso, pero hay cierta estabilidad. Entonces Arcades juega el Gigantosaurus. Y después de haberlo jugado, él ahora tiene una ventaja respecto a los otros 3, ¿cierto? Porque él transformó ahora sus recursos en una amenaza 10-10 que puede interactuar de otras maneras con el campo de juego y sus oponentes no tienen nada que hacer al respecto en ese momento. Entonces hay un momento en el cual él juega a su criatura y en ese momento él tiene una ventaja. Ahora, Surgo reacciona y juega un Doomblade al Gigantosaurus. La pregunta es, ¿cómo queda ahora la relación? Y resulta que si bien Surgo queda por sobre Arcades, o sea, el jugador que destruyó el Gigantosaurus quedó por sobre Arcades, los otros 2 jugadores ahora están por sobre él. Entonces, él, entre comillas, voluntariamente realizó una acción que, si bien lo posiciona por sobre uno de los oponentes, lo deja debajo de los otros 2 oponentes. Los otros 2 oponentes, sin hacer nada, están ahora sobre él, ¿cierto? Tienen una carta más en sus manos y tienen maná libre, teóricamente, para realizar una acción. Una acción totalmente libre porque ya no está el Gigantosaurus. Entonces la pregunta en ese sentido sería, ¿cuál de los 2 estados es preferible? Y esto es lo debatible dentro del formato Commander. ¿Ya? Esto es lo que hace interesante una partida de Commander. Estos cambios de quién está llevando la ventaja, quién tiene la posición, ¿cierto?, más fuerte y cómo interactuamos con esas situaciones. Entonces, ¿cuál prefieres ser tú? ¿O en qué estado prefieres ser tú? En un contexto, Arcades tiene un 10-10 y él está sobre los otros 3. Entonces, entre comillas, tú, por ejemplo, podrías considerar que estás empatado en un segundo lugar con otros 2 jugadores. O sea, habría un jugador con ventaja y 3 en igualdad bajo él. O prefieres ser el tercer jugador debajo de otros 2. Entonces, primer punto a considerar: las decisiones que serían consideradas buenas jugadas en 1 contra 1 no necesariamente lo son en Commander. La calidad de una jugada en Commander, por sobre su impacto inmediato, va a estar determinado por su efecto en toda la dinámica de la mesa. No solamente se trata de lo que una carta específica o una jugada específica hace respecto a un recurso específico, sino que cómo esa jugada te posiciona a ti respecto a toda la mesa. Entonces tiene que haber una visión un poquito más holística, un poquito más compleja de qué es lo que está sucediendo en la mesa. La primera consecuencia directa de esta es que, por eso en Commander, cuando se construyen barajas, se prefieren efectos que alteren toda la mesa. De esta manera no solamente afectamos a un jugador, sino que afectamos a todos los oponentes. ¿Ya? Por eso es que incluimos cartas como Ira de Dios. Por eso es que cartas como Ira de Dios parecen tan naturalmente buenas en formato Commander. Lo mismo con cartas como Windgrace Judgment, ya que es más cara que la Ira de Dios, cuesta 1 mana más, cuesta 5 mana, 3 incoloros, 1 negro y 1 verde, pero es un instantáneo, por lo tanto nos deja administrar mejor nuestro tiempo y nos permite que por cada oponente le podemos destruir un permanente que no sea tierra. Entonces, si bien no destruye todas las criaturas, sí nos permite destruir un recurso por cada oponente. Entonces, no solamente estoy afectando quizás a la carta más amenazadora en toda la mesa, sino que estoy limitando de cierta manera a todos mis oponentes.
¿ya? Le hago un tropiezo a todos mis oponentes en vez de uno, y de esa manera no solamente me deshago de una amenaza específica, sino que yo tengo mejores posibilidades de mantener mi posición respecto a los otros. Y por eso es también que un clásico del formato Commander son cartas como Fleshback Marauder, que es esta criaturita, ¿cierto? Un poco asquerosita. Este es 3-1 por 3, 2 incoloros, 1 negro, y cuando entra al campo de batalla hace que cada jugador sacrifique una criatura. Entonces, claro, puede ser que uno de mis oponentes tenga una carta súper amenazadora, los otros dos tengan cosas más insignificantes o menos relevantes, pero el Marauder me permite afectar a todos mis oponentes. ¿Ya? Entonces, esta es la razón por la cual en Commander usamos cartas, o nos gusta usar cartas que afecten a toda la mesa, porque es toda la mesa la que nosotros de alguna manera estamos buscando interactuar y considerar en nuestras decisiones. Ahora, esto es una versión bastante simplificada que vamos a ir trabajando a través de la serie de videos. Entonces volvamos a la mesa con nuestros 4 amigos. Entonces volvamos a la decisión de si yo uso o no el Doomblade. Entonces volvamos a construir la misma situación. Un jugador juega un Gigantosaurus, Arcades, ¿no? Un 10-10 que no tiene ninguna habilidad, solamente es una 10-10. Y yo, si fuera Zurgo, tengo un Doomblade en mi mano. Entonces la pregunta es, ¿la destruyo o no? Y aquí el primer consejo que hay que dar es, ten paciencia, ¿ya? Ten paciencia. Entonces, ya sabemos que no porque una jugada sea buena 1 contra 1, es una jugada buena en Commander. Entonces, ese reflejo que tú tienes de decir, bueno, obviamente Doomblade destruye Gigantosaurus y eso es una buena jugada, eso no es así en Commander. Hay otros elementos que considerar. Entonces, no porque puedas jugar una carta, debes jugar una carta. Entonces, paciencia, respira, y hay muchas cosas que considerar. Y entre ellas vamos a enumerar algunas simplemente para dar ejemplos. Entonces, ¿qué preguntas te tienes que hacer? ¿Es un problema el Gigantosaurus solo para mí o para toda la mesa? ¿Es una amenaza para mí o para todos? ¿Existe la posibilidad entonces de que otro jugador reaccione? Si yo y todos los oponentes, si todos los oponentes estamos vulnerables al 10-10, ¿soy yo solamente el que lo va a destruir, el que lo puede destruir, el que tiene que reaccionar? ¿O hay otros jugadores que también pueden reaccionar? Luego, ¿a qué recurso mío estaría afectando a Gigantosaurus? Y una vez que yo defino eso, ese recurso que yo quizás pueda perder si es que me atacan, ¿es superior, igual o inferior al removal que yo tengo en mi mano y que voy a tener que gastar para destruirlo? Y estos son solamente algunos ejemplos de preguntas que yo debería hacerme una vez que yo respiro y me controlo respecto a esta reacción casi instintiva que tenemos los jugadores de Magic de, una criatura grande en mesa, la voy a destruir. No, en Commander hay que respirar un poquito. Entonces, revisemos cada pregunta. Veamos con la primera. Entonces, ¿es un problema solo para mí o para toda la mesa? Entonces, Arcades juega un 10-10. En el siguiente turno, él va a poder atacar con esas 10-10. Si nadie tiene bloqueadores, entonces él puede atacar a cualquiera de los 3 jugadores. Entonces ya partamos de la base a que me puede atacar a mí, o puede atacar a el grifo, o puede atacar a nuestro amigo Arturo. Entonces ya no soy yo el único que va a caer víctima del 10-10. Por lo tanto, ¿pueden los otros jugadores tener que intervenir? Puede ser que sí. ¿Necesito yo gastar el Doomblade inmediatamente? ¿O puedo esperar? Quizá puedo esperar a ver a quién va a atacar. Quizá puedo esperar a ver cuál es el rango de mi vida. Quizá puedo esperar a ver si mis oponentes van a jugar algún otro tipo de criatura. Quedan más cartas en mano que puedan ser criaturas mejores. Hay comandantes que estén disponibles que van a entrar al juego, que quizás son mejores víctimas de mi Doomblade. O sea, todos esos factores que tienen que ver con, ¿es el Gigantosaurus un problema solo para mí o es el más grande de los problemas que tengo? Pero concentrémonos en la pregunta en sí. ¿Es un problema para mí o para toda la mesa? Por ejemplo, ¿qué pasa si Siriam, que es un jugador blanco, tiene en juego una madre de las runas? Entonces, en ese contexto, el Gigantosaurus ya no sería un problema para él.
Ya, él podría bloquear al Gigantosaurus y darle protección a la madre de las runas para no recibir nada de daño. ¿Y qué pasa si nuestro amigo Arturo, el Cíclope, tiene un Fogbank, que es un muro azul 0-2 que previene todo el daño de combate que él fuera a hacer o que él fuera a recibir? Entonces él puede bloquear al Gigantosaurus sin problema. Entonces, esta mesa es totalmente distinta a lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque cuando dé vuelta el turno y de nuevo le toque a Arcades, el único jugador al cual productivamente puede atacar es a mí. Entonces el Gigantosaurus es solamente un problema para mí. Y si es solamente un problema para mí, claro, tiene más sentido que yo use mis recursos para deshacerme de él. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que otro jugador reaccione? ¿En qué me fijo en ese caso? Entonces, por ejemplo, está el Gigantosaurus y yo tengo el Doomblade en la mano. Nadie más sabe que yo lo tengo en la mano. ¿Qué me puedo fijar? No solamente si mis oponentes tienen cartas como Madre de las Runas o como algún muro que bloquee eficazmente al Gigantosaurus, sino que, por ejemplo, cuántas cartas y cuánto maná tienen disponibles. Entonces, por ejemplo, si Ciriam tiene 6 cartas en mano y Arturo no tiene ninguna, bueno, ya sé que la posibilidad de que Arturo reaccione es nula, pero podría esperar a ver qué hace Ciriam en su turno. ¿Ya? Y si a ver si alguna de esas 6 cartas es una respuesta directa al Gigantosaurus. Ahora, si mis dos oponentes tienen 0 cartas en mano, bueno, sé que soy el principal responsable y que tengo la posibilidad de deshacerme de esa amenaza, pero es en sí el estado de los recursos de mis oponentes algo que tengo que considerar. La tercera pregunta que pusimos es ¿a qué recurso mío estaría afectando la existencia del Gigantosaurus y cuál sería su impacto? En este caso, como es una criatura que no tiene ninguna habilidad y que solamente haría daño, es una 10-10, entonces el recurso que está afectando es mi vida, ¿no? Entonces, una de las gracias, y en este punto parece que tiene mucho sentido, del formato Commander es que partimos con 40 vidas. Lógico pensar que la razón por la cual los creadores del formato aplicaron esa cantidad de vidas es para entregar a los jugadores más tiempo para la toma de decisiones, margen para administrar sus otros recursos. Entonces, al generar el doble de vida que en un formato 1 contra 1, nosotros no necesariamente estamos obligados a reaccionar igual a como reaccionaríamos en un 1 contra 1. Si el Gigantosaurus nos ataca, aún en ese caso, si el Gigantosaurus nos ataca a nosotros, aún en ese caso nos estaría quitando 10 vidas de 40. Estaríamos perdiendo un 25% de nuestro recurso, pero aún así tendríamos 3 turnos más para ver qué pasa. O sea, 3 turnos cada uno de mí y mis oponentes. Podríamos esperar para ver si alguien juega alguna otra carta, si alguien se deshace de él de alguna otra manera. O sea, no estoy obligado a destruirlo inmediatamente, porque no tengo 20 vidas. Si tuviera 20 vidas, el ataque del Gigantosaurus significaría un 50% de nuestras vidas y significaría que en el siguiente ataque, si algo sale mal, yo muero. Pero si estoy con 40 y voy a recibir el primer ataque del Gigantosaurus, no es un impacto que me acelere en mi toma de decisiones de manera tan importante. Ya con 40 vidas, las vidas valen menos en Commander que en el formato tradicional. Y eso nos lleva a la última pregunta, ¿no? ¿Es la pérdida de dicho recurso, en este caso las vidas, superior al valor de mi removal? Entonces, ¿vale las 10 vidas más o menos que mi Doomblade? Bueno, eso va a depender, por ejemplo, de si tengo o no más removal en mi mano, de si tengo más removal en mi baraja. Pero si solamente tengo 4 o 5 removals específicos en toda mi baraja, entonces el Doomblade vale harto. Porque alguien más va a jugar otra criatura. Porque alguien más va a jugar algún comandante que yo quiero detener. Entonces en ese caso, ¿vale la pena gastar el Doomblade para salvarme 10 vidas? Ahora, obviamente depende de cuáles son estas 10 vidas. ¿Estoy en 40 vidas? ¿Estoy en 30 vidas? ¿Estoy en 15 vidas? Pero no es una respuesta automática. Va a haber situaciones. Imaginen, por ejemplo, que Doomblade sea la última carta de mi mano. ¿Me quiero quedar sin respuestas para salvar 10 vidas? Va a depender de cuáles son esas 10 vidas. Entonces, segundo punto. El valor de cada recurso es variable y dependiente a su contexto.
la calidad de la jugada responde a su contexto. En distintas partidas, la misma jugada puede tener distinto desempeño y por lo tanto distinto resultado. O sea, no siempre en Commander tiene sentido repetir exactamente la misma jugada. Entonces en Commander, la forma en la cual usamos nuestro removal no es siempre la misma. No siempre estamos obligados a destruir la misma cosa en todas las mesas, incluso si estamos jugando contra los mismos jugadores, contra los mismos comandantes. No siempre el mismo comandante debe ser el destruido. Va a depender del contexto. No siempre vamos a tutorear la misma carta. No siempre estamos obligados a buscar exactamente la misma carta, sino que va a depender del momento, de lo que necesitemos. No siempre vamos a atacar al mismo jugador. Y no siempre vamos a usar el mismo nivel de agresividad. A veces atacar está bien, a veces necesitamos un defensor. Y obviamente no siempre vamos a contrarrestar los mismos hechizos simplemente porque un hechizo sea X. Tenemos que eliminar de cierta manera estas relaciones que tenemos de que siempre la misma carta debe ser destruida, siempre la misma carta debe ser contrarrestada. Va a depender del contexto. Cómo afecta a nuestro estado de mesa general. Volvamos a la mesa original. Si yo tengo el Doomblade, pero no quiero destruir al Gigantosaurus, tengo paciencia, ¿qué otra opción me queda? ¿Qué cosa es posiblemente mejor o igual? O sea, ¿qué otra jugada me queda? Si la mejor opción quizás no es destruir al Gigantosaurus usando mi último o alguno de mis pocos removal que tengo. Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, jugar algo como un Grave Titan? Grave Titan es el titán negro, el clásico de M11. Es una 6/6, cuesta 6, 4 incoloro, 2 negros. Lo importante es que tiene toque mortal y siempre que entra al campo de batalla o ataque, colocamos 2 zombies 2/2 en juego. Entonces, ¿qué pasa si en vez de destruir al Gigantosaurus, yo juego un Grave Titan? ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Bueno, en ese caso, no estoy intentando detener, atrasar o limitar Arcades, sino que yo estoy alcanzándolo positivamente en su situación de liderar la mesa. Entonces, en vez de limitarlo, yo lo intento alcanzar e incluso superar. ¿Por qué? Porque al jugar el Grave Titan, yo tengo un bloqueador para su Gigantosaurus que lo puede destruir, porque mi titán tiene toque mortal. Entonces no me va a querer atacar a mí. Y luego, cuando yo pueda atacar a cualquiera de los jugadores. Total, siempre voy a tener los zombies para bloquear al Gigantosaurus y no perder vida. Entonces, al jugar el Grave Titan, dejo de ser, ¿cierto?, un objetivo bueno para el ataque del Gigantosaurus. Eso hace que el Gigantosaurus ya no sea mi problema y que sean los otros dos jugadores, el Grifo y Arturo, el Cíclope, que sean los que tengan que preocuparse no solamente ahora de su Gigantosaurus, sino de mi titán. Si volvemos a esta forma de expresarlo, lo que estaríamos haciendo en ese caso es que en vez de yo usar el Doomblade para atrasar a Arcades y quitarle recursos, yo ahora estoy con Arcades en la primera posición de ventaja de la partida, y los que están en situación de debilidad y los que tienen que ahora intentar detenernos o alcanzarnos es Ciriam y Arturo el Cíclope. Entonces, en ese sentido, el tercer punto es que en Commander la obtención de recursos parece ser el mejor camino que intentar controlar o limitar los recursos de los oponentes. Esto porque el sentido común indica que aumentar tus recursos va a ser más sencillo, o resulta ser más sencillo, que limitar a los otros tres oponentes. Entonces es más fácil preocuparte de lo que tú tienes que de intentar centrarte en 3 jugadores con 120 vidas y con 21 cartas en mano y con cada uno jugando una criatura cada turno. Entonces, en vez de intentar limitarlos a ellos, yo apuesto por fortalecer mi estado de mesa y ver si ellos me pueden alcanzar o no, a ver si ellos me pueden limitar o no. Entonces, por curiosidad, por ejemplo, fuimos a ver, y lo que están viendo ahora es, según EDHREC, son las 12 criaturas más jugadas en Commander, según los datos de EDHREC. Entonces, manden una mirada rápida, así observen rápidamente. Los ojos entrenados de la mayoría de los jugadores van a reconocer
a todas estas criaturitas, excepto algunos que tienen como un arte medio alternativo, pero que llama inmediatamente la atención. Entonces, lo que llama la atención es que, siguiendo este último punto que estamos comentando, las 12 primeras criaturas son todas criaturas de muy bajo coste que entregan algún beneficio. Son todas criaturas que no destruyen, no atacan, no limitan, sino que te entregan un recurso a ti. Entonces parecen estar diseñadas para entregarte ventaja a partir de que tú tengas más, no que el oponente tenga menos. Y la mejor evidencia de eso es que 7 de esas 12 son conocidos como Mana Dorks. Son criaturas que cuestan un solo maná y que te dan maná. Y que al ser jugados en el primer turno, te permiten tener, teóricamente, en el segundo turno, 3 maná. 2 por cada tierra que jugaste y el maná que te da el Mana Dork. Está el Ave del Paraíso, están los Dorgearca y está el Elfo Llanowar con sus clones. Y las otras criaturas que quedan, de las primeras 12, son un Dockside Extortionist, que te da tesoros, por lo tanto te da maná. Un Solemn Simulacrum, que te da tierra, o sea que te da maná, y que cuando muere te da una carta. El Sakura Trade Elder, que te da tierra. El Esper Sentinel, que te da carta. Y el Eternal Witness, que te recupera carta. Cuando tú revisas las 12 primeras criaturas de las criaturas más usadas en EDH, son todas generadoras de recursos. Y lo interesante es que luego nos empezamos a preguntar, bueno, en algún momento tienen que aparecer las criaturas que son amenazas. En algún momento aparecen las criaturas con las cuales tú atacas, ¿no? Bueno, estuvimos buscando y la primera criatura que aparece en el listado de criaturas más usadas y que podría ser usada como una amenaza ofensiva a la vida de tus oponentes es el Titán Solar. Es una 6/6/6 que tiene vigilancia, pero que su gracia real es que cuando él entra al campo de batalla o ataca, tú puedes regresar un permanente de coste 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla. O sea, la primera carta que tiene una buena fuerza y defensa y que tú podrías usar para atacar y defenderte, su verdadera gracia es que te entrega recursos. ¿Qué pasa con la segunda? La segunda, que viene inmediatamente luego del Titán Solar, es Morophon, de Boneless, que es esta criatura legendaria que se usa mucho como comandante tribal, que es un 6/6/7, que es un changeling, que es todo tipo de criaturas. Y que cuando tú lo juegas, tú eliges un tipo de criatura y ganas un beneficio que dice que los hechizos del tipo que tú elegiste cuestan uno menos de cada color. Y las otras criaturas que están en juego que comparten ese tipo tienen +1/+1. O sea, es una 6/6/7, pero cuya gracia es que te deja jugar más cartas más barato. Entonces, de nuevo, te entrega un beneficio. Y la tercera criatura, porque buscamos el top 3, que puede ser usada ofensiva y defensivamente, es Etali, que es un 6/6/6, ¿cierto? 4 incoloros, 2 rojos, y que de nuevo, ¿cuál es su gracia? Que siempre que el ataque exilias el tope de la biblioteca de cada jugador y tú puedes jugar esas cartas sin pagar su coste de maná. Entonces, es una 6/6, pero su gracia es la obtención de recursos. Incluso cuando revisamos el top de criaturas, las criaturas más fuertes que se ubican en ese top son criaturas que te entregan algún beneficio. O sea, no están enfocadas en detener, limitar, destruir los recursos de los oponentes, sino que darte una ventaja a ti. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque Commander, de la forma en la cual está diseñado, pareciera ser un formato que representa más una carrera que un combate. O sea, hay una línea de meta final a la cual todos los comandantes quieren llegar, o todos los jugadores quieren llegar, y el énfasis pareciera ser quién llega primero en vez de quién destruye a los otros. O sea, más que un campo de batalla de gladiadores de 4 contra 4, Commander es más parecido a una maratón. Y eso es importante para visualizar cómo tomamos las decisiones. Y por eso instintivamente o conscientemente, a la hora de construir nuestras barajas, la mayoría de las barajas Commander están llenas de cartas que nos entregan ventajas en vida, carta, tiempo y maná, en vez de cartas que destruyen las del oponente.
Ahora, ¿cómo visualizar esto para tomar decisiones más específicas? O cómo visualizar una partida de Commander para ver cómo nos podemos acercar más a la victoria, es un tema que vamos a ver más en detalle en el próximo video. Por ahora llegamos hasta acá porque ya estamos cerca del tiempo. Espero que el video le haya agradado, le haya servido, y como siempre dejen sus preguntas y sus comentarios bajo el video. Vamos a estar ahí prestándole atención. Aparte de eso, nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.